La abogacía del Estado tiene alguna pregunta. Sí. Adelante. Con la venia, excelentísimo presidente. Buenas tardes. Repreguntando a partir de respuestas que han dado al Ministerio Fiscal, me ha parecido entender que creo que el señor Castañar ha respondido que no convenía estratégicamente parar a la Guardia Civil el día 1 de octubre. ¿A qué respondía, a qué objetivo estratégico respondía o responde esta conclusión suya de que estratégicamente no convenía parar a la Guardia Civil? Yo creo que en esos momentos eran 10 días antes del referéndum y se estaba haciendo un esfuerzo por legitimarlo ante la sociedad catalana, ante la sociedad internacional, y cualquier forma de coerción, de violencia, algo un poco más fuera de lo común podría afectar al desarrollo del referéndum, que entiendo que era el objetivo prioritario en esos momentos. Escuchándole y las respuestas que ha dado tanto a la defensa que le ha propuesto como ahora al Ministerio Fiscal, ¿es correcto entender, le pregunto, me había dado cuenta del desconocimiento de la materia que ustedes tratan, ¿es correcto entender que todos estos movimientos, ahora usted ha hablado precisamente de un sentido estratégico, de que todos estos movimientos obedecían a impulsos estratégicos? Todos los movimientos, estaba hablando a nivel general comparativo. ¿O? En el periodo de tiempo que ustedes han analizado. No, sería una categoría que empleamos para distinguir el propósito político, que sería claramente la independencia a largo plazo, un propósito político, y luego habría objetivos estratégicos que se los atribuimos en base al objetivo, en base a la forma de conseguir ese objetivo político. Y también habría objetivos tácticos. Bien. Más centrados en… Pero entonces, en estas actuaciones sí se respondía a objetivos previstos. Estamos interpretándolo nosotros de una manera estratégica. Un movimiento de estas dimensiones tan masivo, ¿es verosímil pensar, a la vista de su informe, que era espontáneo u obedecía precisamente a una organización y predeterminación estratégica? Bueno, nosotros, en cuanto al espontáneo, es que casi siempre en movimientos no violentos la gente se adapta a lo que emerge. Y precisamente creo que había una parte de una plataforma histórica en la cual se basaban esas acciones no violentas, pero que también fue espontánea en cuanto a cómo en un momento dado decidieron hacerlo. No, lo que tratamos de decir que en los documentos que leímos anteriores no encontramos como una estrategia desarrollada desde la perspectiva de la resistencia civil no violenta, que no aparece en ese sentido y por ahí el uso de la palabra estratégico. Ustedes han hablado antes de los liderazgos. ¿Han podido identificar quién ejercía liderazgo en este movimiento, en los acontecimientos que ustedes han analizado? Lo que nosotros analizamos de los documentos fue precisamente por la defensa de Jordi Cuixart. Entonces, principalmente nos enfocamos en lo que fue la actuación de él y, en cierto sentido, conjuntamente a veces con… Bueno, pero ustedes han analizado muchas más cosas, aparte de la intervención del señor Cuixart, como puede ser la intervención, por ejemplo, de los cuerpos policiales. Yo les pregunto, desde la perspectiva técnica y su conocimiento, ¿han observado liderazgos en este movimiento? Está claramente, había muchos actores, cada uno con diferentes funciones, y había actores más a nivel de partido político, había actores más a nivel de movilizar y garantizar la unidad dentro del movimiento. Pero el liderazgo en el 20 de septiembre yo creo que se asume por parte de los dos Jordi, de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se asume con un acto de responsabilidad para tratar de contener de que exista pues esos actos de violencia o de coerción, o que pueda producir algo que pueda perjudicar la unidad o la acción o el referéndum. Disculpe, ¿en la convocatoria no se asume el liderazgo por los señores Jordi Cuixart y Jordi Sánchez?
O sea, por los tuits que ustedes han analizado, llamamientos desde primeras horas de la mañana, ¿no se asume el liderazgo? Lo que hemos visto es que había convocatoria por muchos actores políticos, ya no solamente del independentismo, sino también de diferentes actores sociales de Cataluña y que ellos, además de convocar, luego, que no hay una convocatoria de una persona o de una convocatoria única, sino que hay luego una decisión de asumir la responsabilidad y comunicar una concentración a Gobernación Civil. ¿En la desconvocatoria sí han apreciado liderazgo? ¿Han analizado ustedes si la concentración se dispersó a partir de un momento determinado y de un acto determinado de desconvocatoria? Se desconvocó, creo que nos consta que no todo el mundo se fue. ¿En qué proporción? ¿Recuerda usted lo que le consta? Que se fue la gran mayoría. Bien. ¿Han analizado ustedes la relevancia que tiene o el liderazgo también que se tuvo desde el propio Gobierno catalán, que fue el que convocó el referéndum? La relevancia que tiene el hecho de que el referéndum fuera convocado por el Gobierno y las personas que salieron el 1 de octubre fueran para defender el referéndum. Eso evidentemente le da una legitimidad cuando hay un conflicto, como decíamos antes, entre legalidad y legitimidad. ¿A quién le da legitimidad? Le da legitimidad al acto de desobediencia civil. Por decirlo de alguna manera, no sé si es correcto, disculpe el tribunal si es sacar una conclusión, pero es por tener las ideas claras. ¿Le daba fuerza a la gente que salió el 1 de octubre? ¿Le daba más fuerza para resistir el hecho de que precisamente ese acto viniera del Gobierno? Yo creo que sí. Sí. Antes han hecho la diferencia, creo que el señor Liderach, entre pacífico y no violento, punto. Sin embargo, en sus respuestas me ha parecido que equiparaba luego precisamente las respuestas del día 1 de octubre entre pacífico y no violento, o las llamadas que se hacían por parte del señor Cuixart y no sé si también del señor Sánchez como pacíficas y no violentas. Pero atendiendo a su distinción, precisamente desde el punto de vista técnico que usted ha planteado, la realidad que se encuentra el día 1 de octubre, ¿a qué concepto responde? ¿Al pacífico o al no violento, que antes nos ha dicho que no era siempre pacífico? Sí. Primero, la distinción que hice fue la académica de quien estudia esos fenómenos. Se hacen una distinción entre pacifismo histórico, típicamente desde la perspectiva y óptica ética y religiosa, con la no violencia o la resistencia civil no violenta, que se ve como dirigido más a un cambio social. En lo concreto, desde la perspectiva académica, esto sería más bien de no violencia directamente, no de pacifismo. Esta categoría de no violencia me ha parecido entender que además hay muchas tácticas o técnicas, más de 100, ha dicho usted. Es decir, son categorías o tácticas, digamos, aquilatadas, maduradas en el tiempo para este tipo de movimientos de no violencia. Eso viene de Gene Sharp, que es el investigador principal que ha hecho mucho de esto y tiene un centro en Harvard. Sus categorías tienen 198 tácticas que son descritas por él en 3 tomos, libros con ejemplos mundiales de dónde han surgido y que representan y cada vez, casi cada año, se va agregando más a ese número de tácticas que Bien. él tiene. Bueno, es la forma es decir, son categorías, digamos, perfectamente, digamos, asentadas desde esta perspectiva, ¿no? Sí. Y ustedes han identificado distintas actuaciones que se identifican perfectamente con esas técnicas. Sí, lo que tratamos de decir es que empíricamente, observando lo que se ve en los videos y en las actuaciones,
logramos mencionar varias de esas tácticas concretas que aparecen en esta lista. Bien. ¿Han apreciado ustedes en el análisis de la documentación que se les ha facilitado lo que ustedes han denominado faltas de disciplina? ¿Estas faltas de disciplina en qué se concretan? Pues en los actos puntuales de agresión, que no son actos premeditados, no están organizados, sino que de un momento de tensión pues hay personas que cometen agresiones a personas o a mobiliario u objetos. Vamos. Han hablado ustedes también de que, como un dato a tener en cuenta, que hubo un número muy bajo de detenciones. Pero ustedes han tenido en cuenta a la hora de considerar este número de detenciones tan bajo que precisamente en la instrucción del secretario de Estado de Seguridad, que han manejado como parte integrante del informe del señor Pérez de los Cobos, no López de los Cobos, una de los principios de actuación era no priorizar detenciones. ¿Han tenido en cuenta eso? ¿Han tenido en cuenta precisamente la rapidez con la que había que actuar, no priorizar detenciones a la hora de sacar esas conclusiones? De mi parte, por lo menos, no entro informes directos desde la planeación policial en lo que nosotros revisamos y no puedo comentar sobre eso. Lo digo porque en sus conclusiones ustedes se pronuncian. Otra pregunta, por favor. Que ya no, ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. Bueno.